Mañanas en Libertad. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, conocida como APIF, ha presentado un recurso contra la reciente decisión del juez que investiga el caso del fiscal general Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. La organización, que actúa como parte en el procedimiento ante el Tribunal Supremo, ha solicitado al magistrado que amplíe las diligencias y requiere información directamente a las sedes en España de Google y WhatsApp. Según APIF, las comisiones rogatorias internacionales dictadas por el juez Ángel Hurtado el pasado lunes, que deben ser tramitadas en Irlanda, podrían sufrir retrasos debido a que su ejecución depende de la colaboración del ministro de Justicia y del magistrado de enlace, ambos designados por el gobierno. La asociación argumenta que esta circunstancia podría generar un conflicto de intereses, ya que dichas autoridades podrían tener vínculos directos con la causa. En el recurso de reforma al que ha tenido acceso The Objective, los abogados de APIF señalan que, aunque comparten el fondo de la resolución emitida por Hurtado, consideran indispensable ampliar las diligencias. En concreto, proponen que se solicite información directamente en España a las oficinas de Google y Meta, empresa matriz de WhatsApp, para agilizar la investigación y garantizar su independencia. Pues muy bien visto por parte de la Asociación de Fiscales. Efectivamente, el juez ha cursado una comisión rogatoria a las sedes internacionales de Google y WhatsApp, pero esa comisión rogatoria tiene que pasar por el Ministerio de Justicia, es decir, por Bolaños, y llegar al magistrado de enlace en el lugar de destino, que es Irlanda, magistrado de enlace que es nombrado por el gobierno. Con lo cual, pues, ¿ustedes qué creen que hará Bolaños con esa comisión rogatoria? ¿La cursará inmediatamente o tratará de retrasar el tema para no pringar a Álvaro García Ortiz? Pues hombre, teniendo en cuenta que el gobierno socialista es parte interesada en todo este asunto, pues cabe sospechar que Bolaños pues no va a cursar la orden con la suficiente celeridad. En cuanto a lo que haga el magistrado de enlace, ahí no conozco quién es, ignoro su profesionalidad e ignoro si obedece órdenes o no del gobierno socialista. El gobierno socialista no suele nombrar nunca a nadie en ninguna parte que no obedezca sus órdenes, pero no prejuzguemos. Pero lo de Bolaños, hombre, pues sí, uno sospecha que quizá no va a ser demasiado proclive a facilitar la labor investigadora de la Guardia Civil y del juez, con lo cual, pues tiene razón la Asociación de Fiscales en su recurso al juez. Oiga, teniendo en cuenta que existe esta posibilidad, que boicoteen la investigación, pues además de mandar usted una comisión rogatoria, pídale a las sedes aquí en España de Google y de Meta, dueños de WhatsApp, que le manden la información. Son empresas que, si tienen sede aquí, es que están registradas aquí como empresas y tienen obligación de cooperar con la justicia. No se pueden escudar en que su matriz está no sé dónde. Por tanto, pídasele a esas empresas. Muy buena sugerencia, señor juez. Atiéndala, por favor. Mientras tanto, ayer ante el juez Peinado no fueron solo los representantes de empresas cotizadas del IBEX que financiaron a Begoña los que desfilaron. También volvió a asistir para declarar como testigo el ex vicerrector de la Complutense, Do Adrio. Y la verdad es que lo que dijo, pues hombre, viene a apuntalar lo que ya sabemos, que doña Begoña Gómez, además de recibir por algún motivo regalos de empresas del IBEX para hacer su software, y además de eso utilizó los recursos del Palacio de la Moncloa pues para todo lo que era sus negocios particulares, al final, para todo lo que era pues el desarrollo de ese software que terminó poniendo a su propio nombre. Escuchen. Juan Carlos Do Adrio, ex vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, ha declarado ante el juez que intercambió alrededor de un centenar de correos electrónicos con Begoña Gómez y Cristina Álvarez Rodríguez, asesora de Moncloa, que habría gestionado fondos para la cátedra dirigida por Gómez. Álvarez, directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, habría dedicado parte de sus tareas a asuntos de Gómez, según el testimonio de Do Adrio. El ex vicerrector afirmó que Álvarez le pidió que le enviara directamente los correos, describiéndola como la persona de confianza
de Gómez. Begoña siempre venía con Cristina, añadió. Entre sus gestiones, Álvarez envió un correo a Reales Seguros para intentar que mantuviera el patrocinio de la cátedra y participó en conversaciones con la Complutense sobre el registro del software que ha provocado una investigación por presunta apropiación indebida. Bueno, o sea que entonces teníamos a la asesora esa en Moncloa que ya ha declarado una vez como testigo ante el juez, bueno, que decía que alguna vez le echó una mano a Begoña Gómez, porque, bueno, tenía una relación de amistad con ella. Ahora sabemos por la declaración del vicerrector de la Complutense que es que intercambió más de un centenar de correos electrónicos con esta señora. Sería muy curioso, se lo sugiero al juez Peinado, el ver esos correos y ver las horas. ¿A qué horas mandaba esta señora desde la Moncloa, bien a través de su correo personal en algunas ocasiones, bien en ocasiones con la cuenta oficial de Moncloa? ¿A qué hora mandaba esos correos sobre los asuntos personales de Begoña Gómez? Porque si era en horario laboral, pues, hombre, en fin, creo que no es una cuestión de que lo hiciera por amistad. Por amistad, pues hombre, yo puedo a don Eric Gutiérrez, pues yo qué sé, darle una clase sobre cerámica aramea. Pero si es por amistad, pues hombre, quedaremos por la tarde, que estamos los dos fuera del horario laboral, y le doy la clase de cerámica aramea. Si estoy en mi horario de trabajo dándole clases de cerámica aramea a Eric Gutiérrez, pues entonces mi jefe podría decir, oiga, ¿a qué dedica usted su horario laboral? Y en este caso concreto, esta asesora de Moncloa, ¿quién es su jefe? Dirán ustedes, Pedro Sánchez. No, su jefe somos nosotros. Esa asesora de Moncloa cobra un sueldo que pagamos nosotros. Por tanto, le podemos decir, ¿estaba usted en horario laboral ayudando a Begoña Gómez? ¿Había pedido una baja, una excedencia o algo para poder dedicarse en horario laboral a eso? Por otra parte, el vicerrector ha declarado que Begoña Gómez acudía a todas las reuniones de lo de la cátedra acompañada de esta señora. Es decir, para temas particulares de Begoña Gómez, esta señora acompañaba a Begoña Gómez a las reuniones con la Complutense o con empresas. De nuevo pregunto, ¿en qué horario? ¿En horario laboral? Porque entonces no era un favor que se hace a un amigo, era estar trabajando desde un puesto oficial para negocios particulares de Begoña Gómez. Así que le sugiero al juez Peinado que indague las horas de las reuniones y de los correos para ver si se hacían en horario laboral y que después pregunte a esta asesora de Moncloa por qué en horario laboral se dedicaba a los negocios privados de Begoña Gómez. Bueno, se puede tener cara dura, se puede tener mucha cara dura y se puede ser Pedro Sánchez. Pedro Sánchez pues se ha ido a Davos. Ya saben ustedes, Davos es ese sitio donde se juntan políticos de países democráticos con políticos de dictaduras, algunas enormemente abyectas, donde se juntan todos ellos con dueños de grandes grupos de comunicación, y todos ellos se juntan con empresarios de grandes empresas transnacionales, todos ellos se juntan allí con propietarios de grandes o directivos de grandes empresas financieras. Es decir, la más rancia oligarquía se junta en Davos. Y en Davos se dedican a cosas como, ponerse ciegos a comer bien, mientras deciden que los demás tenemos que comer grillos, porque comer carne daña al planeta. Y se dedican a pensar qué nuevas prohibiciones nos van a meter, cómo van a poder seguir arruinando a Occidente, eso sí, dejando que China haga lo que le salga del pito, todas esas cosas, ¿no? Davos es el perfecto ejemplo de una oligarquía que trabaja contra Occidente y en beneficio de dictaduras externas. Pero dentro de Davos, pues hay clases. Hay gente que va a Davos y entonces coge y da allí charlas y asisten pues los 3.000 tíos que están en Davos, en la reunión de Davos, escuchan atentamente lo que tiene que decir, pues yo qué sé, Klaus Schwab, que es el que parió toda esta cosa siniestra de Davos. Y luego, pues están los mindundis, que llegan allí y dan una charla. Pedro Sánchez dio una charla ayer en Davos. Charla a la que asistieron los miembros de su gobierno, los miembros de su séquito
y 4 o 5 periodistas españoles. Estaba el auditorio vacío. Tienen ustedes las imágenes en internet. O sea, 800 sillas y habría allí 50 personas. Y todas ellas, pues eso, del séquito de Sánchez o de la confianza de Sánchez. Vamos, que Sánchez va a Davos y a nadie le importa un bledo lo que dice. Pero el caso es que aunque a nadie le importe un bledo, pues encima dice chorradas que demuestran que tiene más cara que un piano este tío. Escuchen esto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una serie de propuestas en el Foro Económico Mundial de Davos para combatir lo que considera una creciente amenaza de las redes sociales contra la democracia. En su intervención, Sánchez instó a abrir los ojos ante los peligros que las redes sociales representan y a tomar decisiones contundentes para mitigar sus efectos negativos. Posteriormente, a través de un mensaje en su cuenta en X, detalló las 3 claves de su propuesta: prohibir el anonimato en las redes, exigir la apertura de la caja negra de los algoritmos y garantizar que los responsables de estas empresas rindan cuentas por su incumplimiento legal en sus plataformas. Sánchez cerró su mensaje con una frase que parecía un nuevo lema: Let's make social media great again. Hagamos a las redes sociales grandes otra vez. Una evidente referencia irónica al famoso eslogan de Donald Trump: Make America great again. Hagamos América grande otra vez. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura como este tío? Carece de escrúpulos. Les recuerdo a ustedes un episodio que ayer estaba la gente recordando en las redes. Hace no demasiado tiempo, pues se destapó que una famosa cuenta de Twitter, que se llamaba Mr. Handsome, Mr. Guapo, pues realmente estaba manejada, era una cuenta anónima, ¿no? Que se dedicaba a poner a Sánchez, vamos, por las nubes, a ensalzar todo lo que hacía Sánchez, a hablarnos del nuevo Mesías Sánchez. Bueno, pues se destapó hace unos meses que esta cuenta anónima, Mr. Handsome, quien la llevaba en realidad, pues era una asesora del Partido Socialista. Entonces, este mismo tío, que tiene un ejército de bots, que tiene un ejército de perfiles anónimos, trabajando a su servicio, para impulsar toda su basura, y para hacerse autobombo, porque en el fondo Sánchez está enamorado de sí mismo, este mismo tío que utiliza el anonimato de las redes para tratar de hacer política, dice que hay que prohibir el anonimato de las redes. Psst. Se puede ser jeta, ¿eh? O muy jeta, o ya Sánchez, que juega en otra liga. Pero además, ayer Isabel Pérez Moñino, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, pues hacía una precisión muy interesante. Dice, o sea, que aquí en España llega un ilegal en patera y no solo no le preguntamos quién es para devolverle a su país de origen, sino que encima nos cuesta una pasta, y aquí tú, para poner un tuit, vas a tener que dar el carnet de identidad. Tíos. Se puede ser jeta, muy jeta, y Pedro Sánchez. Eso del anonimato en las redes. Vamos a ver, aclaremos. En las redes hay anonimato aparente. Es decir, si yo me dedico a amenazar a don Eric Gutiérrez con una cuenta anónima a través de Twitter, la Guardia Civil y la policía tardan 3 minutos en encontrar quién soy. No tienen más que recurrir a Twitter y decir, oiga, dígame desde qué IP está mandando los mensajes este imbécil. Y luego, una vez que tienen la IP, que es como la dirección de la red, pues entonces se van a los proveedores y dicen, a ver, ¿quién estaba desde esta IP conectado a tal hora, tal día? Y tardan en localizarme 3 minutos. Por tanto, hay anonimato relativo. Nadie puede dedicarse a cometer delitos a través de Twitter o de otra red social porque está identificado. ¿Para qué sirve el anonimato? Pues por ejemplo, el anonimato sirve para que si tú tuiteas desde un pueblo controlado por esos cómplices asesinos de Sánchez, me refiero a Bildu, o si tuiteas desde un pueblo de Cataluña que está controlado por los golpistas amigos de Sánchez, pues que puedas tuitear sin que nadie venga a tu casa a partirte la cara o a incomodarte o a hacerte pintadas. Para eso sirve el anonimato parcial que se tiene.
Mientras que las personas tuiteen desde cualquier sitio sin incumplir la ley, pues mantendrán su identidad en secreto. Si infringen la ley, pues la policía y la Guardia Civil tienen medios para ver quién es el infractor. Por tanto, no existe tal anonimato, y en la medida en que existe un anonimato parcial, es un anonimato bueno, porque permite que gente que no podría expresarse por miedo, pues lo pueda hacer, sin infringir la ley. Más casos en los que el anonimato es interesante. Por ejemplo, cuando haya un funcionario público denunciando desviación de poder o corrupción, o cuando haya un empleado de una empresa, los famosos whistleblowers, que dice la Unión Europea que quiere proteger. Un empleado de una empresa que quiere denunciar algo que ha pasado en una empresa y que es ilegal. Por ejemplo, se están haciendo vertidos de sustancias tóxicas al río Tajo. Entonces un empleado que se ha enterado, pues coge y dice, ala, voy a tuitear con el nombre de Erin Brockovich. Y entonces pues tuitea sobre el asunto y destapa el caso. Y la legislación de la Unión Europea protege a los whistleblowers, protege el anonimato de las fuentes, protege el anonimato de quienes destapan corruptelas o delitos de organizaciones, sean públicas o privadas. Este tío, Pedro Sánchez, aparte de ser un jeta, lo único que sabe es amenazar. Y además amenazar en vano. Porque por supuesto que no va a poder acabar con el anonimato en las redes. En fin, el que amenaza suplica. Datos que nos llegan de Gaza. Ya tenemos datos de dónde estuvieron las 3 primeras rehenes liberadas por Hamás. ¿Saben ustedes dónde? Pues en instalaciones de la ONU. Tócate las narices. Romy Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher, 3 israelíes que estuvieron más de 400 días secuestradas en Gaza, revelaron que durante su cautiverio fueron retenidas en refugios de Naciones Unidas destinados a proteger a la población civil palestina, según confirmó Israel a través de su cuenta oficial en X. La primera información al respecto fue difundida por el canal 13 de Israel, que señaló: los terroristas utilizaron los campamentos de la ONU para alojar a los rehenes, conscientes de que las fuerzas de defensa de Israel no atacarían estos complejos, brindándoles así una protección adicional. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, gestiona la actividad de Naciones Unidas en la Franja de Gaza, incluyendo la supervisión de refugios, escuelas, distribución de alimentos y servicios sanitarios. Sin embargo, las fuerzas de defensa de Israel han denunciado repetidamente que refugios y escuelas administrados por la ONU son utilizados como almacenes de armas por grupos terroristas. ¿Les sorprende a ustedes esta noticia? La ONU es un antro asqueroso que habría que cerrar o reformar. No es admisible que la ONU esté controlada en estos momentos por países dictatoriales, por países que patrocinan el terrorismo. No es admisible que la ONU tenga agencias como la UNRWA que se dedican a dar trabajo a terroristas de Hamás, por ejemplo, o a facilitarles la tarea terrorista, como por ejemplo lo de mantener ocultos a los rehenes israelíes. La ONU tiene que ser cerrada y sustituida por una organización de naciones democráticas, una organización donde solo las naciones democráticas se reúnan para decidir qué quieren hacer en el mundo. Las dictaduras no tienen cabida en el mundo, en la ONU, en una organización transnacional. Los países patrocinadores del terrorismo no tienen cabida en una organización transnacional que debería impulsar la democracia. Y por supuesto, una organización transnacional para impulsar la democracia no puede dedicarse a ser una rama de una organización terrorista, que es más o menos lo que es ahora alguna agencia de la ONU. Y mientras tanto, pues ayer en Alemania otra conmoción, otro atentado islamista, otro ataque con cuchillo. Escuchen.
Un inmigrante afgano de 28 años ha sido detenido por la policía alemana tras protagonizar un ataque con cuchillo en el norte de Baviera que dejó 2 víctimas mortales, entre ellas un niño, y varios heridos. El incidente se produjo a las 11:45 de la mañana, según informó el diario Bild. Las autoridades han confirmado que el atacante actuó solo y que no hay otros implicados. Según recoge Der Spiegel, el detenido residía en un centro de asilo. Este trágico suceso ocurre en un contexto de tensión con las elecciones generales previstas para el 23 de febrero y apenas semanas después del atentado en Magdeburgo, que dejó 5 muertos y cerca de 230 heridos. Lo dije cuando el atentado en Magdeburgo, toda la progresía occidental intentando decir que aquello no era un atentado islamista, es decir, un tío coge y atropella a la gente que está en un mercadillo navideño cristiano. Y eso realmente era un atentado islamófobo. Llegaron a titular algunos medios progres. O sea, están pirados. Luego se preguntan por qué pierden las elecciones. Pero ¿cómo no vais a perder las elecciones si estáis de la olla? O sea, si pretendéis a la gente decirle que un atentado contra un mercadillo navideño cristiano es un atentado contra el Islam. O sea, hace falta, pues eso, estar de la olla. Pero lo dije en ese momento, que todo ese tipo de retórica, todo ese tipo de intento de manipulación, todo ese tratar de controlar daños, porque claro, a ver si va a afectar a las elecciones generales que hay en Alemania en febrero, porque es inútil, porque dentro de 3 días, pues iba a haber cualquier otro atentado islamista, y entonces ¿qué vas a decir? ¿Qué excusa vas a dar esa vez? ¿Que el tío está loco? ¿Que en realidad era un hijo secreto de Hitler que se fue a Afganistán? O sea, ¿qué vas a decir? Si es que no puedes mantener la mentira de manera continua. Y efectivamente, pues no ha pasado mucho tiempo y después del atentado en Magdeburgo ya tenemos un ataque con cuchillo de un refugiado afgano contra niños. Ha muerto un niño y un adulto, pero el tío a lo que iba es acuchillar a los niños. Al adulto le acuchilla porque se interpuso. ¿Por qué tiene Alemania que estar soportando esto? ¿Por qué tiene Europa que estar soportando esto? ¿Por qué tiene que estar Estados Unidos soportando esto? Bueno, los americanos han decidido que están hasta el gorro y han votado cambio, y aquí en Europa pues va a pasar lo mismo. Y por supuesto que este tipo de cosas tienen efecto en las elecciones generales. Ya ha salido la líder de AfD en Alemania, que ya está segunda en las encuestas y recortando distancias con la CDU, pues a decir que en Alemania también es posible el cambio, y que desde luego esto que está haciendo Trump de girar toda la situación 180 grados, también se puede hacer en Alemania. También puede llegar un gobierno sensato que diga: a tomar por saco la inmigración descontrolada, a tomar por saco las restricciones energéticas, vamos a crear riqueza, vamos a restaurar nuestro poderío industrial que se están cargando estos tíos, y vamos a dejar de tener que vivir con miedo y salir a la calle con miedo. Tiene narices que ahora mismo en El Salvador la gente pueda ir por la calle por la noche sin miedo, y aquí en Europa haya ciertas zonas donde no puedes salir. Psst. Nos estamos convirtiendo en el antiguo El Salvador. ¿Y por qué? Pone por qué. Y cada vez más gente lo entiende, que hay que votar en defensa propia para volver a retomar la senda del sentido común. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente de trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es hablamos de Andalucía. Cerca de 200 colegios en esta región imparten la materia de Islam. Así lo ha admitido el gobierno de Juanma Moreno Bonilla tras una pregunta del grupo parlamentario Vox en el Parlamento Regional, en la que también se solicitaba información sobre los talleres o programas relacionados con el Islam impuestos en la actualidad. Desde la parte nacional nos vamos a internacional y en concreto a Reino Unido. Hoy contamos que el primer ministro, Keir Starmer, ocultó los vínculos del asesino de 3 niñas en Southport con el terrorismo yihadista. Este asesino había sido derivado a un programa de prevención contra el extremismo, y otros detalles que comentamos ahora mismo en Gaceta.es. Por otro lado,
Hoy también contamos que casi 2/3 de los condenados por violencia en Suecia son inmigrantes de primera o segunda generación. Así fue entre el año 2000 y el año 2020. Y Carlos Esteban analiza cómo los medios del sistema han inaugurado la segunda era Trump con el bulo del saludo nazi de Elon Musk. Más detalles sobre todos estos temas ahora mismo en portada, con muchas otras cosas. Muchísimas gracias y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Gracias, doña Rebeca. Vamos, pues, a una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Ayer se producía una sonada derrota parlamentaria de Pedro Sánchez. Sonada derrota parlamentaria que tiene muchos aspectos que comentar. Escuchen.